Madurez espiritual. Y aquí puse la diapositiva, en la diapositiva, unas nenas, ¿verdad? Que se están comparando en crecimiento. Y da la idea, hermanas, de que espiritualmente esto es madurez. ¿Qué significa? Que es un completo desarrollo. Y ahorita vamos a ver más al respecto, perdón. Muy bien. Permítanme. Ok, quiero comenzar haciéndote una pregunta esta noche. ¿Qué tan buena eres para calcular la edad de alguien? Es difícil a veces, ¿verdad? Hacer esto, porque a veces le atinamos y a veces no. Y sinceramente creo que si no a todas, pero a la mayoría de las mujeres nos encanta que nos calculen menos edad. ¿A poco no? Cuando de apariencia física se trata, generalmente queremos vernos más jóvenes. Otras veces la calculamos en base a lo que las personas tienen. Quizás son personas que no vemos hace mucho tiempo y a lo mejor vemos que estas personas pues ya consiguieron una casa, no sé, después de tiempo las encontramos con una casa, con hijos, con un buen trabajo, con una carrera, ¿no? Y también podemos pensar que tienen metas, que son autosuficientes, que ya están madurando, ¿no? Aunque incluso tal vez esas personas en apariencia física se vean jóvenes. Otras veces comparamos la edad física de alguien con lo que piensa o con lo que habla, y a veces no corresponde. Por ejemplo, no sé si les ha pasado platicar con los niños, ¿no? A veces vemos niños que tienen conductas o pensamientos que no son propios de su edad. Y muchos de ellos pensamos, ay, este niño qué maduro es, ¿no? Para su edad, por cómo los escuchamos hablar y pensar. Hasta les llamamos que son pequeños adultos. Pero también sucede lo contrario. Cuando vemos y escuchamos a personas adultas que hablan, piensan y actúan como niños. Y con este último ejemplo, claro está, hermanas, que hay una diferencia entre la edad biológica y la madurez. Pero bueno, así como nuestra vida biológica tiene un proceso de crecimiento y maduración, también lo tiene nuestra vida cristiana. Todas las que estamos aquí en este momento tenemos diferentes edades. Están nuestras hermanas nuevas, están algunas universitarias y jóvenes, y otras que somos un poco mayores que ellas, también estamos el día de hoy, ¿verdad? También tenemos diferentes roles de servicio. Unas somos servidoras líderes, otras discipuladoras. Hay quienes participan en la alabanza o el ministerio de los niños, tal vez en Job, en fin. Y también hay quienes hoy no tienen un rol de servicio. Tenemos diferente tiempo en la fe. Muchas de nosotras tenemos ya varios años en la fe, gracias a Dios. Por ejemplo, yo tengo 32 años como discípula. Este año, primero Dios, en el mes de diciembre, cumpliré 33. Pero hay quien tiene más años que yo en la fe. Por ejemplo, nuestra hermana Violeta de la región sur, ella tiene 34 años en la fe. O también hay, como nuestra hermana Leslie, de la iglesia de Morelia, que tiene 7 meses en la fe. O tal vez haya alguien que tenga quizás semanas o hasta días en la fe. El tema de madurez espiritual, hermanas, fíjense que es muy extenso. Hay muchas escrituras que hablan al respecto, incluso cartas completas, como la de Santiago o la de Hebreos. Así que, siendo un tema tan extenso, ¿cómo podemos definir la madurez espiritual esta noche? Y vamos a ver entonces cómo la define la Biblia. Fíjense en esta escritura, en la carta a los Efesios, Pablo les escribe a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 13 al 15. Permítanme un tantito. Y dice,
Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo desde la cárcel escribe en este capítulo a la iglesia de Éfeso sobre la unidad y la edificación del pueblo de Dios a través de los apóstoles, evangelistas, maestros. Dice Pablo, o sea, todos ellos tienen esta labor de edificar la iglesia y está hablando de una unidad. Y fíjate lo que subrayé aquí en el versículo 13, dice, que seamos, habla de esta unidad, perdón, desde el 13 al principio y dice que todos alcancemos esa unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y dice, ¿para qué? O cómo, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En el versículo 15 también está subrayado, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así es que madurez espiritual tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter y conducta como cristianas. Y que estas dos, tanto el carácter y la conducta, sean como los de Cristo. Es decir, al hablar de desarrollo, que necesitamos crecer espiritualmente. Tiene que haber un crecimiento de nuestra madurez. Este taller que estamos teniendo, si lo podemos llamar así, que comenzamos desde febrero, mis hermanas, ustedes se acordarán que la primera clase la tuvimos con nuestra hermana Lina. Bueno, también es Linda. Pero bueno, ella nos habló de permanecer unidas a la vida, de lo vital que es nuestra relación con Dios. Después tuvimos a Cari en el mes de marzo, Karina, nuestra hermana de Pachuca, quien nos habló de la identidad que tenemos en Cristo, pues al perdonarnos nos convirtió en sus hijas. Y este taller, ni más ni menos, se llama Como Él. Así es de que todo va hilado, mis hermanas. ¿Sabes? Esto es fundamental que lo comprendamos, pues Dios es quien da el crecimiento espiritual. Y si no estamos unidas a él, no vamos a crecer. También es importante que entendamos que somos hijas de Dios, que somos apartadas, somos especiales y que por lo tanto debería ser un deseo y debe ser un deseo en nosotras parecernos cada vez a nuestro Padre. ¿No te pasa que cuando te sabes hija de alguien tan importante y tan especial como en nuestro caso que es Dios, quieres y haces todo por parecerte a Él? Es un orgullo cuando alguien te dice, es que te pareces tanto a tu papá, ¿no? Por lo tanto, también esa identidad como hijas de Dios nos alienta para madurar y crecer. Ser como Cristo, mis hermanas, es la meta y modelo para la madurez espiritual de cada una de nosotras. Fíjate, un pastor cristiano que ha trabajado en el ministerio por 50 años dijo esto: estoy convencido de que la inmadurez espiritual es el problema número uno en nuestras iglesias. Hay muchas iglesias que debieran ser talleres para adultos en lugar de guarderías para niños. Ay, cuando yo leí esta frase, la verdad me pegó muchísimo en el corazón. Pues inmediatamente pensé, ¿y yo cómo estoy?
Y yo hoy en día, ¿cuánto he crecido? ¿Qué tanto me parezco más a Cristo? ¿Cómo me ve Dios en este momento? ¿Como una niña o como un adulto? Es una aseveración bastante fuerte, ¿no? Pero en sí, ¿cómo podemos medir la madurez? Porque estamos hablando que inmadurez es sinónimo de ser un niño. Y madurez siempre lo relacionamos con la adultez. Espiritualmente es lo mismo. Pero entonces, ¿cómo podemos medir la madurez espiritual, no? Y aquí puse en la lámina, ¿no? Unas cintas métricas con las manos, a veces medimos, ¿no? Y algunos parámetros como conocimiento, edad, dones, experiencia, actitudes. ¿Qué es lo que hay que utilizar o cómo Dios mide la madurez espiritual que hay en cada una de nosotras? Te quiero platicar una anécdota de mi hija Eliane. Le pedí permiso para poder hablar de esta anécdota. Fíjense que cuando comenzamos con la escuela para padres, hace muchos años, mis hijas tenían 3 y 8 años respectivamente. Se llevan en 4 años y medio las dos. Y ese día era domingo y teníamos muchísimas clases. Las clases para los niños de 3 años, como la edad de Leanne, eran temprano, y después seguía la edad de Karine. Ese día no teníamos quien nos pudiera cuidar a nuestras nenas, así es de que nos las llevamos con nosotros. Y acordamos mi esposo y yo que en el coche nos íbamos a tomar turnos. Entonces yo inicié entrando a la clase que correspondía a la edad de Leanne. Cuando salgo de esa clase, pues Aarón se va a la que le correspondía a la edad de Karine y yo me quedo con las niñas en el auto. Y cuando me subo, Eliana estaba sentada en la parte de atrás, abro la puerta para subirme y ya sentarme ahí junto con ella. Estaba chiquita, 3 años, se me queda viendo y me dice, ¿qué? De seguro te dijeron que tengo que marudar. Y la verdad es que me dio mucha risa en ese momento, pero también pensé cómo desde niños sabemos que necesitamos ayuda para poder alcanzar crecimiento y madurez, ¿no es cierto? Fíjense, aquí vamos a leer una escritura que habla un poco de esto. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14, y dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En el contexto anterior de esta escritura, de estos versículos del capítulo 5, el autor está tratando sobre el sacerdocio de Jesús y está explicando cómo él, nuestro maestro, llega a ser un sumo sacerdote, ¿no? Y que a través del sufrimiento aprendió a obedecer. Pero en versículo 11 dice, ustedes no están al público, ¿no? Al auditorio, a los lectores, que somos quizás todos nosotros también. Y él dice en el versículo 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero ¿qué creen? Es difícil de explicar y sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. La torpeza espiritualmente viene de eso, de no escuchar. Te quiero preguntar, ¿cómo te das cuenta cuando alguien no escucha lo que le dices? Tal vez porque le preguntas y te contesta otra cosa, ¿no es cierto? Mis hijas me ponen mucho a prueba en ese sentido. Ay, mamá, no entendiste, no escuchaste lo que te dije. Otra cosa también es cómo nos damos cuenta
porque no hace lo que le estás diciendo, ¿no? En otra versión dice, les entra por un oído y les sale por otro, en el no escuchar. Y más si somos padres, ¿no es cierto? Esperamos que cuando les damos una instrucción a nuestros hijos, ellos nos obedezcan. Yo me acuerdo que a veces mi mamá me decía esto cuando no obedecía, ay, hija, parece que te entra por un oído y te sale por otro, pero si ya te expliqué, pero si ya te dije, pero si ya sabías lo que tenías que hacer y no me obedeciste, ¿no? El versículo 12 nos sugiere que Dios sí espera algo más de quienes tenemos más tiempo en la fe. La madurez espiritual, en una manera, en cierta manera, por lo que aquí nos dice la carta a los hebreos, Dios sí espera, hermanas, de quienes tenemos tiempo en la fe. Y Él espera y dice, ya deberíamos estar enseñando a otros, ¿no? Y no solamente manteniéndonos aprendiendo y aprendiendo y prueba y error, ¿verdad? Pero no siempre está relacionado con la edad espiritual, esta madurez. ¿Con qué sí está relacionado? Y aquí nos dice lo que subrayé en el versículo 14. Dice, los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así es de que, ¿cómo se mide la madurez espiritual? ¿Cómo la podemos medir según lo que dice esta escritura? A través del discernimiento. Así es como podemos medir la madurez espiritual. Dice, en la manera en que estemos capacitados para discernir mejor, podemos darnos cuenta qué tan maduros, qué tan maduras somos. Mira esta lámina. Aquí dice. El crecimiento cristiano no es automático, como lo es el crecimiento físico. La madurez cristiana es algo que requiere de constantes esfuerzos. Biológicamente, nosotras no necesitamos de ningún esfuerzo extra para poder crecer. Ese crecimiento es natural. El crecimiento físico así es. Sin embargo, para la madurez cristiana, para obtener crecimiento espiritual, también se requiere de constantes esfuerzos. Les cuento de una anécdota que leí y que me recordó a mí, y es de un hombre que quería ser más paciente. Reconocía que era muy inmaduro en ese aspecto de su vida espiritual y quería crecer. Así es de que oró muy sinceramente al Señor y le dijo, Señor, ayúdame a ser más paciente. Quiero tener más control en ese aspecto de mi vida. Esa misma mañana, al salir a su trabajo, el tren lo dejó y él pasó los siguientes 50 minutos paseándose y renegando de esa situación. Cuando llegó el próximo tren, se dio cuenta de lo tonto que había sido y pensó, el Señor me dio 1 hora para aprender a ser paciente y todo lo que hice fue practicar impaciencia. ¿Y por qué te digo que me recordó a mí? Porque yo también me considero que esta es un área en la que yo necesito madurar mucho, mantenerme paciente, tener paz en la espera. La paciencia es eso. Mantenernos pacientes significa mantenernos en paz durante la espera. Fíjate que este dibujito que aquí puse es la línea que es el dibujo de un monitor de vida, de signos vitales. Y bueno, lo quise poner porque se parece muchas veces a nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual, hermanas, en nuestro crecimiento espiritual se pueden ver a veces cimas. A veces no te pasa como que agarras una cima para conquistar un área de tu carácter y agarras vuelo, ¿no? Y de repente, ¡pum!, caes. Pero después vuelves a levantarte. A lo mejor permaneces un poquito ahí, vuelves a levantarte y después a lo mejor agarras otro camino en picada más hondo, más profundo.
pero después vuelves a levantarte, ¿no? Esto significa, y es muy curioso, por eso puse esta línea, cuando nos mantenemos en estos picos altos y bajos, estamos practicando el crecimiento. Y sabes que esto nos trae vida, es decir, que estamos en vida espiritual. Necesitamos crecer porque de lo contrario corremos el riesgo de morir. La línea después de estos picos, la línea recta, eh, sin ningún movimiento ni para arriba ni para abajo, da un mensaje de eh, estática, ¿no? De confort, pero en esta línea vital es la línea que denota la muerte. Y sabes que cuando nosotros dejamos de crecer, cuando no estamos haciendo ningún esfuerzo para poder añadir a nuestra fe, como dice Pedro, ¿no? Muchas cosas más, podemos caer en esta línea y tenemos el riesgo de morir. La meta que Dios tiene para nuestra vida, hermana, es la madurez. Por ejemplo, sería una tragedia que nuestros niños permanecieran bebés, ¿no es cierto? Nos da gusto verlos crecer, aunque la madurez implique tanto peligros como muchas sorpresas muy gratas, ¿no? Pero sabemos que un niño tiene que crecer. Muchos y muchas discípulas a veces se esconden de los problemas de la vida y como consecuencia nunca maduran. Quiero hablarles a las jóvenes. A veces las jóvenes tienen miedo de crecer. Hermanas que son jóvenes, que son universitarias. Yo sé que, y yo respeto mucho la edad en la que están. Yo recuerdo cuando yo estaba ahí y a mí me daba miedo crecer. De repente dije, ah, caray, ya cumplí 18. Ah, caray, ya terminé la carrera. Ah, caray, necesito comenzar a trabajar. Bueno, comencé a trabajar yo desde los 19, ¿no? Desde los 18 años empecé a trabajar, ¿no? Y de repente todos estos cambios nos dan miedo, porque significa que ya no más alguien va a ser responsable de nosotros y que nosotras mismas ahora tenemos que tomar esa responsabilidad en nuestras manos. Pero hermanas jóvenes, quiero animarlas, porque sabes que no sería sano para ustedes no crecer, no emprender este camino de crecimiento. Dios nos quiere ver crecer a todas. Y bueno, aquí les pongo una tablita. ¿Qué son las cosas que impiden el crecimiento? Vamos a ver en esta tabla. Por ejemplo, la actividad del diablo. Bueno, no es una novedad, ¿verdad? Sabemos que esa actividad nunca termina. Y las escrituras hablan que mientras estemos en este mundo, van a existir las tentaciones. Otra cosa es no tener el Espíritu Santo. Pero mira, si estás bautizada, entonces tienes el Espíritu Santo. Y creo que la mayoría de aquí somos cristianas, nos bautizamos, así es de que lo tenemos. Sin embargo, para quien no tiene el Espíritu, las enseñanzas son una tontería. Y más porque vemos que el crecimiento espiritual lo da Dios. Así es que al no tener el Espíritu Santo, ese crecimiento es imposible de obtenerlo. En esta carta a los Corintios, Pablo habla de que justamente quien no tiene el Espíritu piensa que cualquier enseñanza espiritual es una tontería. La tercera cosa, no estar dispuesta a ser enseñada. Hermanas, el orgullo imposibilita el crecimiento. La Biblia enseña que todos debemos ser humildes en nuestro trato unos con otros, y eso incluye recibir enseñanza de alguien más. En verdad que necesitamos tanto ser humildes. Y la primera carta de Pedro en el capítulo 5 habla de eso, habla de que tenemos que ser humildes en nuestro trato
pero que también habla algo muy importante, que Dios nos ayuda con su bondad cuando somos humildes, pero también se opone a nosotras cuando estamos en orgullo. La otra cosa que impide el crecimiento es la dependencia en la sabiduría humana. Practicar conductas y criterios puramente humanos más que la sabiduría de Dios. Y en Primera de Corintios 3:3 habla de eso, de cuando esos criterios ganan más en nuestra mente que la palabra de Dios. Y el último, que personalmente creo que es a veces el más peligroso, ¿no? No querer crecer. Comodidad o confort tiene que ver con eso, con no querer crecer, con permanecer siendo una niña espiritual. ¿Y cómo es una niña? A una niña hay que vestirla, hay que darle de comer, hay que mantenerla. No sabe valerse por sí misma. Y siempre estará dependiendo de los demás y no podrá crecer. Y esto es triste porque no es natural. Ya hablamos que el crecimiento, tanto físico como espiritual, es un proceso completamente natural que Dios quiere. Perdón. Vamos a ver. Ahora, ¿qué son las cosas que sí nos hacen crecer? ¿Qué es todo lo que nos hace crecer? Resistir al pecado. Significa discernir, hermanas, cuál es la voluntad de Dios y cambiar nuestra mente y nuestra conducta de acuerdo a ella. Aquí en Efesios 4 habla de la vieja naturaleza, de dejarla a un lado y de revestirnos con la naturaleza de un hombre o mujer espirituales. Cuando nosotros nos dejamos llevar, mis hermanas, por la vieja naturaleza, estamos dando pasos atrás, pero mientras adoptamos y crecemos y avanzamos en la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesús, es la manera en cómo vamos a resistir al pecado y además experimentar crecimiento. Otra cosa es tener al Espíritu Santo y esto es una gran noticia, es un regalo. Él hace que nos aprendamos de memoria sus enseñanzas y que además estas guíen nuestra vida. El Espíritu Santo, ya vimos que nos fue dado cuando nos bautizamos y que Dios lo mueve y a través de este Espíritu crecemos, nos hace crecer. Estar equipada con la palabra de Dios, esto es bien importante. Y aquí vemos la escritura que está en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Fíjense que cuando yo era joven cristiana, bueno, más no joven cristiana, estaba estudiando la Biblia y me enseñaron esta escritura, llegué a mi casa y la repasé varias veces. Para mí fue una verdad, fue luz, así como cuando estás en mucha oscuridad, que yo estaba, y te alumbra, ¿no? Con esas luces penetrantes de los interrogatorios. Para mí leer esta escritura así fue, y por eso me la aprendí de memoria, ¿no? Porque era tan, eh, tan real, tan verdadera. Dije, es que tienes razón, ¿no? Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para reprender, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre o la mujer de Dios seamos preparados para hacer toda clase de bien. Y esto es una realidad cuando se trata de ir en crecimiento espiritual, hermana, equipadas con la palabra de Dios. Otro punto es obedecer a Dios. Si obedecemos a Dios, entonces lo amamos y somos sus amigas. Y si somos sus amigas, entonces debemos vivir como vivió Jesús. ¿Ves cómo todo nos lleva hacia parecernos más a Jesús? Y esto viene en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos del 5 al 6. Y por último, perseverando a través de las pruebas. En primera carta de Pedro 5:10, ¿no? Fue la escritura que usamos como estandarte, mis hermanas, el año pasado, ¿no? Dice que si nosotros por un poco de tiempo vamos a estar sometidos a prueba, pero después de ese poco
tiempo Dios nos hará perfectos, firmes, fuertes y seguros, para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Esa es la meta. Y bueno, esta escritura me encanta porque a pesar de lo difícil que pueda ser una prueba, Él nos purifica y nos ayuda dándonos fuerzas para no desanimarnos. Fíjense que en esta parte les quiero compartir un poquito de mí. Yo creo que el año pasado para mí fue un año donde yo pude experimentar crecimiento. Yo sí creo que Dios me llevó a lugares donde yo nunca había estado hablando de mi relación con Él y de la madurez espiritual. Fíjense que cuando a mí me dieron el diagnóstico de cáncer, lo primero que pensé es que necesito agarrarme de Dios. Eso fue lo primero que pensé. Dije, esto es demasiado fuerte para mi entendimiento humano. Así es de que necesito agarrarme de Dios. Y lo que comencé a hacer, porque uno tiene muchas emociones, ¿no? Y lo que comencé a hacer, hermana, es, empecé a leer los planes, así por algo muy práctico, empecé a leer todos los planes de lectura, muchos planes de lectura que vienen en la Biblia, en la Biblia digital, ¿no? Y empecé. Había veces que leía 5 planes en un día, noches me la pasaba orando, leyendo. En realidad muchas veces luché con temor, muchas veces luché con desánimo, otras tantas con tristeza. Y puedo decirles, hermanas, que había veces en que no me paraba de las rodillas porque no me sentía fuerte para hacerlo, ¿no? Y permanecía mucho tiempo de rodillas. Sí siento que Dios me llevó a comprender tantas cosas, hermana. Yo creo que ahí me di cuenta de la mujer que muchas veces, o cómo había caminado en algunos momentos, más bien eso, ¿no? Los prejuicios, eh, a veces lo dura que podría ser de corazón, o lo dura para tratar aún a mí misma y a los que me rodean, ¿no? Y la verdad es que ayer estaba viendo, me llegó así en el teléfono una publicidad de un libro, que la autora se llama Miriam Vargas, no es la esposa de Humberto Vargas, es otra Miriam Vargas. Y bueno, el libro se llama El regalo que no pedí. Inmediatamente yo pensé que para mí este proceso es eso. No hubiera pedido nunca un regalo de esta manera, pero sí es un regalo. Al final se convirtió en un regalo. Las pruebas nos acercan más a Dios. Las pruebas nos hacen buscarlo, nos hacen querer escalar a la estatura de Cristo, porque estamos tan vulnerables en nuestra humanidad y sobre todo este tipo de pruebas, yo pienso, que solamente podemos depender de Dios, que lo mejor y lo único, de hecho, que podemos hacer es depender de Dios, mis hermanos. Así es de que, aunque no nos gusten las pruebas, tal vez son regalos, regalos, hermana, que a lo mejor te estás perdiendo porque no estás logrando perseverar en ellas, porque las rechazas o porque a lo mejor reniegas de ellas por lo mal que te sientes. Claro que no son cómodas, ¿no? Pero déjame decirte que Dios las utiliza justamente para hacernos más parecidos a Él. ¿Se acuerdan de la pregunta que les hice al principio? Ahora bien, ahora es una pregunta personal y en el sentido espiritual.
¿podrías calcular la edad espiritual que tienes hoy? ¿Qué tanto has crecido desde que te bautizaste, hermana? ¿Podrías decir que hoy te pareces un poco más a Jesús que el día de ayer? Mira, el documento que te hablé al principio es un escrito, 2 hojas de Word. Ya lo tienen tus líderes de región, tus líderes de iglesia. Y tiene, entre otras cosas, algunas preguntas que nos van a ayudar a ver dónde estamos paradas espiritualmente. ¿Sabes? A mí me ayudó mucho leerlas y ver mi realidad para esforzarme en crecer más y más a la estatura de Cristo. Así es de que te animo, este documento lo van a pasar sus líderes al final de la clase, para que tú lo puedas repasar. Son preguntas y son preguntas muy directas, son preguntas muy reveladoras, son preguntas fuertes, mis hermanas. Pero yo hoy quiero dejarte con esto. Yo creo que todas aquí queremos crecer y necesitamos crecer. Es un proceso. Estamos aprendiendo que la madurez espiritual es un proceso. Y es un proceso natural, es un proceso que Dios nos llama a vivir. Y que cualquier cristiana que ama a su Padre como hija de Dios quisiera llegar a ser como Él. Por lo tanto, tenemos que pasar por ese proceso. Así es de que yo te voy a pedir que con esas preguntas tú puedas contestarlas para ti y puedes sacar como un diagnóstico de dónde estás hoy parada espiritualmente y cómo puedes aumentar tu crecimiento espiritual. Hermanas, ha sido un placer. Para mí este tema me ha ayudado profundamente. Esforcémonos y sigamos creciendo con entusiasmo cada vez más y más, porque la medida es la estatura de Cristo. Aún no llegamos ahí, pero esa es la visión que Dios tiene para nosotras con mucho amor. Hermanas, pues eso es todo. Gracias por su atención y las amo mucho. Oremos unas por otras para crecer más a la estatura de Cristo.